al Evangelio de Mateo, capítulo número 12, versículo número 38. Del 38 al 40 vamos a leer. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de nuestro Dios, Evangelio de Mateo, capítulo número 12, versículo número 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Disculpe. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Padre, te damos gracias por el hermoso privilegio que tú nos permites, el congregarnos y llegar al tiempo de la palabra, al tiempo de la reflexión que cada uno de tus hijos debemos de tener ante la luz que es tu palabra, Señor, a nuestra vida. Sé propicio. Queremos pedirte por cada uno de los hermanos pastores, Señor, de la Misión Cristiana Judá, en una forma muy especial por nuestro hermano Eduardo Alfredo, que tú lo bendigas, que tú lo fortalezcas, Señor, que siempre tenga la seguridad que tú lo tienes donde se encuentra. A nosotros bendícenos con tu palabra, oramos por la demás de nuestra familia y nuestros hermanos que están fuera del país, y oramos por aquellos que siempre se conectan con nosotros para recibir tu palabra desde este lugar. Bendícelos de igual manera como tú nos bendices a nosotros. También te pedimos, Padre, que nos des el entendimiento y la comprensión en estos minutos del mensaje que tú quieres dejar en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Por favor, hermano, tome su asiento. El tema para esta noche es una pregunta. ¿Quién demanda señal? ¿Quién demanda señal? Estaba meditando en los versículos. Trato siempre de leer y leer y leer los versículos que son el texto áureo de una predicación o de una enseñanza, y me llevan a reflexionar en muchas cosas. Y eso es lo que al oír usted este tema, que es una pregunta, que reflexionemos primeramente en el ejemplo que nos es dado, que es los escribas y los fariseos. Y esto involucra a casi toda la nación de Israel, pues fueron muy pocos los que creyeron en el Señor. Ellos no supieron aprovechar, no supieron valorar. Y como encontramos en esta porción lo que el Señor revela, lo que el Señor muestra, lo que el Señor saca a luz. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos querían ver señal de Él. Y definitivamente que ellos querían ver una señal como Él, como Mesías. Pero la respuesta que el Señor les da muestra que realmente las intenciones que ellos tenían no era buena, no era correcta. Y a la vez una pregunta que le hacen a ellos, o una demanda, mejor dicho, una demanda que le hacen muy absurda.
Hoy quiero decirle que paremos un momento ahí y reflexionemos nosotros, haciéndonos nosotros mismos esta pregunta. ¿Quiénes demandan señal? ¿O quiénes demandamos señal? ¿Cuál es la intención de aquellos que demandamos una señal? ¿Qué es lo que puede motivar nuestra vida, nuestro corazón, al hacer una pregunta de esta clase? ¿Qué es lo que nos está empujando? ¿Qué es lo que nos está llevando a que nosotros demandemos de otro o de los demás una señal, un cambio? Podría ser más que una señal en nosotros, un cambio. ¿Qué es lo que demandamos a los demás? Ahora, ¿cuántos, al igual que el Señor Jesús, oyen que a Él se le demanda? A ellos se le demanda, a los que están en la posición del Señor Jesús. ¿Cuántos oímos que a nosotros se nos demanda lo que ellos le demandaron al Señor? Primeramente, pienso, ¿era justo? Fíjese que le estoy externando la reflexión que yo tuve en estar meditando en los versículos y en el tema. Todo eso se me vino a mí, a mi mente, y espero que más a mi corazón. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos haciendo lo que debemos de hacer y a los demás esto que es bueno, esto que es necesario, esto que es verdadero, no sirve? Pero no porque no sirva lo que se hace, sino porque a ellos no les va a satisfacer nada de lo que usted y yo podamos hacer. Como en el caso del Señor, no satisfizo nada la vida de ellos a lo que Él hacía, y Él es Dios, y Él es perfecto, y Él habló verdades. Y no solo eso, sino que ¿cuántos milagros había hecho ya? ¿Cuántos milagros había hecho ya? Y a ellos no les servían los milagros que Él hacía. ¿Qué más se puede hacer? Ahora, claro, Él es Dios, nosotros no. Nosotros podemos tratar de aventurarnos a hacer lo que el Señor hizo con un gran porcentaje de error, un gran porcentaje de equivocación. Y, por cierto, también un gran porcentaje de que seamos más agredidos o humillados, maltratados. ¿Hasta dónde nosotros podemos estar conscientes de que lo que estamos haciendo es bueno y no es valorado? Fíjese que yo estaba meditando mucho sobre esto, porque me llamaba mucho la atención las palabras que el Señor Jesús les dijo a ellos. La generación mala, la generación perversa, la generación torcida, la generación con iniquidad, la generación enferma. ¿Quién es el que demanda? ¿Quién es el que verdaderamente exige? ¿Qué hay en el corazón de los que demandan y de los que exigen de esta índole? Porque yo estoy de acuerdo que hay momentos en que las personas se hartan y dicen, no, si yo no veo un cambio. Hay momentos en que los padres se hartan, hay momentos en que los líderes se hartan y ya no quieren ser más engañados. Están diciendo, con las palabras que voy a mencionar, están diciendo mucho cuando dicen, mire, yo ya no le voy a creer, yo necesito ver un cambio en usted, yo necesito ver una señal de Dios en su vida. Pero yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Eso no encaja aquí. Eso es necesario que nosotros a nuestros hijos le digamos, no, yo quiero ver un cambio en ti. O sea, yo quiero ver unas buenas notas de ti.
O sea, yo quiero ver una responsabilidad de ti, yo quiero un respeto. No estoy hablando de eso. ¿Me estoy dando a entender? Usted comprende que estoy hablando de que el Señor hizo todo lo correcto, hizo todos los milagros, hizo todas las señales, hizo todos los portentos y nunca satisfizo a los fariseos y a los escribas. Y no importa lo que hiciera, e hizo lo que le mencionó, lo que les declaró, lo que les reveló, que no lo merecían, pero como Él es bueno, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, ellos aún lo que les declaró tampoco lo aceptaron. Entonces, ¿qué hacer con una generación mala y adúltera? ¿Qué hacer? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Me quedo callado porque quisiera decir algo más, pero no hay o qué más decir. Ellos pedían otro milagro, pero fíjese qué tremendo, y aquí viene la parte medular en el sentido de que ¿qué es lo que había detrás de esa pregunta? ¿Qué es lo que había detrás de esas palabras de los fariseos? Que el Señor con una gran categoría saca a luz, así como a momentos antes el Señor había sacado a luz los pensamientos de ellos. Cuando el Señor les explica que todo lo que puedan decir contra ellos, contra Él, le será perdonado al hombre. Dice contra el Hijo, no dice contra mí. Pero todo lo que es dicho contra el Espíritu Santo, eso no tiene perdón ni en este siglo, ni en el venidero. Esa era una señal de que Él era el Mesías, pero no les importaba. ¿Por qué? Porque no era eso lo que ellos querían. Sencillamente ellos querían, y disculpe que hoy tal vez usted lo comprenda en los demás ejemplos, es que lo que ellos querían era deshacerse de Él. ¿No será que alguien se quiere deshacer de nosotros? Porque la razón aquí, ellos querían deshacerse de Él. Significa que Él dio lo que más se puede hacer, dar la vida por otro, y ni eso lo valoraron, y ni eso lo aceptaron. Entonces, qué tremendo, porque ellos pedían otro milagro, pero no estaban buscando con sinceridad conocer al Señor. ¿Cuántos no serán sinceros con nosotros con lo que nos exigen, con lo que nos demandan? ¿Cuántos? No es realmente lo que nos están diciendo, o no es realmente lo que nos están exigiendo. ¿Cuánta deshonestidad realmente hay en el corazón del humano? ¿Y cuántos seremos de una perversa generación? Y ya voy a explicarse en una palabra griega, no es muy profunda, muy grande, pero vamos a entender algo sobre, y si yo soy de esa mala generación. Óigame, hermano, es increíble, sin espiritualizar nada, pero óigame, los que somos padres de hijos de 40 años para abajo, hermanos, vemos que realmente, qué mala generación es. Son muy pocos los que se escapan de esa mala generación, porque no vamos a pasarle la guillotina a toda la generación. Pero es increíble. Usted tiene a jóvenes como vecinos de 40 años para abajo, que son matrimonio o no son matrimonio. Usted se queda con la boca abierta. Sus estilos de vida, sus comportamientos, sus palabras, sus relaciones, su moral, carentes de todo. De respeto, de todo. Es que solo ellos existen. Quizás ese es el asunto. Pero usted no encuentra nada bueno en ellos. Pero ni siquiera un saludo a una persona mayor o adulta. Y quiero decirle algo, hermano.
Ojalá que nuestros hijos entiendan esta verdad y ellos puedan escapar por su propia vida. ¿Por qué? Porque el endurecimiento que esta gente tenía, hablo de escribas y fariseos, y ya vuelvo otra vez a la tierra, espiritual mejor, ya vuelvo otra vez a lo espiritual. Voy a dejar la tierra un ratito porque me metí a hablar cosas feas. Suficiente lo que vivimos en el tráfico, ¿verdad? Increíble. Entonces, qué tremendo, porque ellos, el endurecimiento de ellos era contra ellos mismos. Y no se pudo hacer absolutamente nada para demostrarles a ellos que ese endurecimiento, que esa blasfemia en el capítulo anterior les afectaba a ellos mismos. ¿Y cómo nosotros le hacemos entender a ciertas personas? Mire, en Cristo, porque las que no están en Cristo realmente no se puede hacer nada por ellos, pero se trata de hacer por los que estamos en Cristo. Y qué tremendo es que si a los que estamos en Cristo no nos podemos o no los podemos convencer de que el daño es para ellos mismos, ¿qué más se puede hacer? Si yo no entiendo que el daño es para mí mismo, y me lo están aclarando, y me lo están diciendo, y me lo están revelando, y me lo están desmenuzando para que yo lo entienda, si me lo están dando por cucharadita para que yo lo entienda, y no lo acepto y no lo entiendo, ese endurecimiento es contra mí mismo. Cuando usted se deja de congregar, como muchos lo hacen por costumbre, ellos no se percatan de que se están haciendo daño a sí mismos. Y quiero decirle algo, hermanitos, mire, qué triste es cuando ya somos adultos y andamos queriendo buscar mayores posiciones a través de los estudios. Sí, hermanos, si en 10 años más, y quién sabe que vivamos todavía. Ya pasó el tiempo de eso. Dejémosle el tiempo al tiempo. Dejémosle al joven lo que le corresponde al joven. Y los que ya desperdiciamos nuestra vida y no pudimos hacerlo en nuestro tiempo que debía de haber sido, debemos de entender que todo tiene su tiempo. Y estamos desperdiciando lo que nos compete a nosotros por algo que posiblemente ni lo vamos a disfrutar, porque ya se nos pasó el tiempo. Estamos perdiendo. Y mire, yo me quisiera poner en los hermanos que tienen hijos. Estamos perdiendo a nuestros propios hijos. Nos estamos descuidando de ellos. Pero como ahí pasan entretenidos con la televisión, con el iPad, con la computadora, con el teléfono, con los amigos por internet, porque hoy solo son amigos cibernéticos. No les podemos hacer entender que el daño es para ellos mismos. Ya vendrán los días, como el Señor se los dijo, como última oportunidad, y no la aprovecharon. Es que era una mala generación. Y el único que puede liberarnos de una mala generación, aún de mis genes ancestrales, solo el Señor. Yo no puedo salir de ahí. Los fariseos, los escribas, Israel no pudo salir de ahí, no pudo. Contra eso les vino lo que el Señor quería, de lo que los quería preservar. Les vino la ruina. Hermano, les vino la ruina. Y nosotros no somos la excepción. ¿Cuánta gente dice, no, es que mire, que exigen de la iglesia, por ejemplo? Es que si en la iglesia se hiciera, es que si en la iglesia, si en el servicio, no sé qué quieren que cambiemos en el servicio. Si hoy dicen, voy a poner nomás el ejemplo, no es que alguien lo haya dicho, pero por el don de la sospecha, lo noto. Es que mire, es que muy cerca realmente, demasiados servicios y solo 2 semanas de descanso y al tercer semana otra vez a servir. Y antes que eran cuatro grupos, era cada 3 a largo, usted se enfriaba. Ahora usted se cansa. ¿Cómo hacemos? Le tocamos flauta.
y no bailasteis. Te tocamos flauta y no bailasteis. Te tocamos endechas y no os lamentasteis. ¿Qué haré con vosotros? Si te ponemos música alegre, no te gusta. Si te ponemos música triste, tampoco. Si no tenemos reglamento, qué desorden. Y tenemos reglamento y a todo el mundo le parece legalismo. Fíjense que el sentir que el Señor me puso en mi corazón era por lo que he visto en mucho tiempo. Que yo les decía hace unos días, ¿cuántos de esos niños ya se quedaron sin su papá aunque ya lo tengan? ¿Cuántos de ustedes mujeres ya se quedaron sin marido aunque lo tengan? ¿Y cuántos de ustedes hombres ya se quedaron sin mujer aunque la tengan? Porque solo es cuestión de tiempo. Porque el enfriamiento y separados del camino del Señor, todo lo que nos rodea nos acapara, nos absorbe, nos fascina y hasta nos preña. Por eso el apóstol Pablo les decía, ¿y quién os fascinó? ¿Quién nos engañó? Y se ocupa hasta la palabra, ¿quién nos preñó? ¿Qué les pasó? Hermano, increíble. Yo no le quiero dar detalles de las cosas que pasan en las universidades, en los lugares de estudio. Hablo de personas adultas, no solo de jóvenes. A todo lo que se expone. ¿Cuántos buscamos milagros? En el caso de ellos, ¿cuántos buscamos milagros? ¿Cuántos buscamos cambios en los demás? ¿Cuántos exigimos de los demás? ¿Cuántos buscamos y esperamos de los demás? Jesús sabía que habían visto milagros y suficientes para convencerles que Él era el Mesías. Él lo sabía. Él estaba consciente de esa verdad, pero ellos ya habían decidido. Entonces, ¿cuántos de los que estamos tratando de rescatar, cuántos de los que estamos tratando de sacar como un tizón del fuego, ya decidieron? ¿Cuántos ya decidieron? ¿Y cuántos ya decidieron y no saben que ya decidieron? Porque su corazón les engaña o nos engaña. ¿Cuántos ya decidieron? Es que ellos ya habían decidido. Y es por eso que yo creo, en el caso de la iglesia, creo en la preexistencia. En el caso de la iglesia, creo en la elección del Espíritu a someterse a cumplir la voluntad del Padre o no. Por eso yo creo en ese preordenamiento, por eso yo creo en esa elección del reino aquí en la tierra. Y la iglesia ya decidió en el cielo, y fácil decidir aquí en la tierra, porque decidimos sin saber por qué. Solo es el sentir de nuestro corazón que nos llevó a creer y aceptar al Señor. Y nunca habíamos oído de Él. Y nunca lo habíamos visto. Por eso el Señor en Juan 20:39 dice, Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Qué bienaventuranza tendremos? Si usted me pregunta a mí, hermano, ¿por qué usted aceptó al Señor? Ni siquiera hasta este día le podría dar una respuesta así categórica. Hoy le podría decir, nomás por la enseñanza bíblica, mire, pues yo he entendido de que tuve una preexistencia y tuve una elección. Y el Señor me vino a buscar y me encontró. Solo eso le puedo decir de ahí, más nada. Amén. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron
y creyeron. Qué tremendo, ¿verdad? Qué dichosos somos si nosotros creímos sin haber visto. Entonces, ellos ya habían decidido no creer en Él. Y eso no iba a cambiar con otro milagro. El que ya decidió no va a cambiar con lo que se haga. El que ya decidió, por más esfuerzo que se haga, ya no se puede mejorar nada, ya está decidido. Pero, ¿por qué llegamos a decidir? ¿Por qué ellos llegaron a decidir? Es que ellos habían establecido sus prioridades. Y en sus prioridades el Señor no estaba. Al contrario, nos está arruinando nuestras prioridades. Por eso, tremendas las enseñanzas del Señor. No queremos que reine sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya habían decidido. ¿Por qué Israel no aceptó al Señor? ¿Por qué Juan 1:11 tiene que decir, a los suyos vino y los suyos no le recibieron? ¿Por qué? Porque ellos ya habían decidido. ¿Será esa la misma razón que le dijeron a Ezequiel, te envío a un pueblo que no te quiere oír, pero tienes que ir? En el caso del ejemplo que ponía al principio, de cuántos esperan de nosotros y cuántos nos exigen y cuántos nos demandan, ahora, ¿cuántos sabemos que hemos cambiado? ¿Cuántos sabemos que hemos dejado muchas cosas? Pero no nos aceptan que hemos cambiado. Solo ven nuestros errores. Si usted ve el caso de los fariseos, solo andaban buscando en qué el Señor se equivocaba y a la vez ver aprovechar una oportunidad para tentarlo y que al tentarlo él cayera en la trampa y él dijera algo indebido. Es lícito dar, por ejemplo, imagínense qué tremendo, es lícito dar a César tributo. Así le preguntaron de Juan el Bautista, si era del cielo o no, la venida de él. Andaban tratando la manera, no, es que el asunto es que no querían nada con él. No es que la iglesia es muy lejos, hermano. No, es que a mí no me gusta porque mire, el tráfico es un problema. No es que mire, es que ahí realmente, ahí hasta mucho frío hace, hermano. ¿Sí? O sea, es que mire, es que ahí en la noche no hay uno ni cómo irse para la casa porque no hay buses. Además que mire, ahí es bien exigente esa iglesia. Mire, hay unas prédicas que uno sale ahí desalentado. No, es que ya decidieron. Sencillo, ya decidieron. ¿Qué más podría decir? Bueno, voy a omitir algunas cosas. Fíjese que a pesar de todos los milagros llevados a cabo por Jesús, los escribas y fariseos tuvieron la temeridad de pedirle una señal. Deseamos ver señal de ti, implicando que creerían si él demostraba que era el Mesías. Pero su hipocresía era evidente. Si no habían creído como resultado de tantos milagros, de tantas maravillas, ¿cómo iban a quedar convencidos con una más, con otra más? No era ese el asunto. Lo que pasa es que ellos no fueron sinceros. Por eso se les llama hipócritas, porque no fueron sinceros. No es eso. Ellos siempre buscaban, como muchos en este tiempo, todos buscan una excusa.
No, no es la excusa, es que ya hemos decidido. Pero ¿qué mostraban al que todo lo sabe? ¿Qué es lo que nosotros le mostramos al Señor con esas demandas o con esas justificaciones? Fíjese que la actitud que demanda señales milagrosas como condición para creer, eso no es nada agradable a Dios. Y eso el Señor lo sabe. Es por eso que veíamos el caso de las palabras que el Señor le dijo a Tomás. Ahora, el Señor se dirigió a ellos como generación mala. Y aquí voy a entrar en un poquito de detalle y por eso he tratado la manera de avanzar. Avanzar en mi contenido. Aquí vemos que se dirige a ellos como una generación mala o una mala generación mala y adúltera. Pero vamos a ver primero mala. Ahí mala porque estaban voluntariamente ciegos a su propio Mesías. Porque ellos eran israelitas. Ellos tuvieron y tenían toda la ley, tuvieron y tenían todos los profetas, tenían y tuvieron al Mesías, tuvieron sus milagros, pero para ellos no fueron suficientes. Esa palabra mala es una generación dañina. La palabra griega es mala, dañina. Ellos eran una generación dañina. Ya vamos a ver en qué sentido. Era una generación mala, propiamente, en efecto e influencia. Así lo caracteriza la palabra griega. Muy mala o perversa. Esencialmente de mal carácter por un mal corazón. Por eso Juan el Bautista les dijo generación de víboras. Y ahí la palabra víboras es la palabra griega ejidna, E-J-I-D-N-A, ejidna, que habla de la serpiente que es venenosa, porque no todas son venenosas. Les dijo generación de víboras, o sea, generación de culebras venenosas, de culebras que matan con su mordida, con su agresión, matan, destruyen. Es increíble cuando uno ve el efecto antes de morir en la persona, cómo le va dando como una especie de gangrena, le va comiendo toda su carne. El efecto del veneno es destructivo. No, es algo tan nocivo, es algo tan intoxicante, pero que la parte mordida, el cuerpo no puede contra eso. Por eso tienen que amputar, porque el cuerpo no puede defenderse contra eso. Pues eso fue lo que les dijo Juan el Bautista cuando ellos llegaron y veían que se bautizaban. Les dijo generación de víboras. A eso se refería también el Señor. Esa palabra indica degeneración de la virtud. O sea, la fuerza de las cosas de que producen o causan efectos en las personas. Integridad de ánimo y bondad de vida, eso significa virtud. También esa palabra que se le dice mala, está hablando de una generación con enfermedad. Una generación con enfermedad, que significa una generación delincuente. Mira qué tremendo, Dios mío, Señor, es que lo que tú decías era bien profundo. Una generación delincuente. También una generación viciada. Una generación maliciosa. Una generación perversa, pero figurativamente como una generación diabla. Es increíble todo lo que estaba yo percatándome. Señor, qué tremendo fue Israel, tu pueblo. Israel. Usted no se pone a pensar
Nosotros la iglesia así somos en algunas cosas. La iglesia, ¿cómo serán los inconversos? Israel, ¿cómo eran las demás naciones? Claro que eran terribles, pues el Señor les prohibió hacer alianzas con ellas, con las demás naciones. Ustedes no pueden buscar unirse maritalmente con las demás naciones. Es altamente prohibido. Porque si ellos, que eran la nación escogida por Dios, miren lo que hacían. Y eso no lo creemos cuando estamos jóvenes. Lamentablemente. Y no quiero que pierda de vista esto, que el endurecimiento era contra ellos mismos. Porque el Señor tenía que morir. El Señor tenía que descender a las partes más bajas de la tierra. El Señor tenía que salvarnos. Entonces el endurecimiento fue contra ellos mismos. Amén. Entonces, algo que quiero todavía quedarme en esto de que es una generación mala. ¿Por qué no contestó su petición, sino todo lo contrario? Los amonestó el Señor. Aunque el Señor siempre está dispuesto a oír los buenos deseos y contestar las sinceras peticiones, entendamos esto: el Señor no va a satisfacer los malos instintos y las perversas intenciones. Fíjense en Santiago capítulo 4 y versículo número 3, dice Santiago, dice: pedís mal y no recibís, porque pedís mal. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, no todo lo contesta el Señor. Si el Señor ve en lo que yo estoy pidiendo una mala intención, yo debo de entender que Dios no me va a responder por lo que yo estoy pidiendo. Porque Él puede escudriñar el corazón y ver en mi corazón de que mi intención no es buena. Les fueron dadas las señales a quienes la demandaban para robustecerse. En el caso de Abraham, él pidió una señal porque su fe iba a ser robustecida, pero no había una mala intención en él. Gedeón pidió señales, pero porque su fe iba a ser robustecida. Qué diferente es pedir una señal a Dios de algo que yo voy a hacer o que debo de hacer. Pero es para robustecer mi fe. No es porque yo tengo una mala intención, ni es porque yo voy a abusar de eso que Dios quiere mostrarme a través de una señal. Eso tiene que quedar muy claro con nosotros. Él pudo haberles dicho: no verán ya otra señal. Pero notemos esa maravillosa bondad que el Señor tiene. Y les dice: tendrán una señal de naturaleza muy distinta de las señales hasta ahora dadas por Él. Mire qué tremendo. El Señor pudo haberles dicho: no, miren, no les voy a dar ninguna señal. ¿Lo pudo haber hecho? Claro, Él tenía el derecho de hacerlo. Tenía el poder para hacerlo, tenía la capacidad para hacerlo, etc. Sin embargo, mire lo que les dice en el capítulo 12 de Mateo y 39. Él respondió y les dijo: la generación mala, o ya sabe usted que es una generación mala. Y no voy a explicar lo de adúltera, pero lo de adúltera está en este sentido, de que Él era su Dios y ellos habían sido desleales a su Dios. Ellos eran el pueblo de Dios y ellos habían sido, como le dijera, infieles con su ley. Ellos habían sido infieles con su gracia, ellos habían sido infieles con su misericordia, ellos habían sido infieles cuando Dios los había escogido, no por ser el mejor de las naciones o la mejor de las naciones, sino por ser la peor, y los tomó como esposa y ellos lo abandonaron. Ellos en el tiempo de Jesús no erigieron ninguna estatua, no hicieron ningún ídolo, pero sí querían satisfacer sus propios caprichos y sus malas intenciones. Ahí adulteraron con su Dios. Porque es cierto, no habían ídolos en el tiempo de ellos, pero había algo peor que eso.
la avaricia, el amor al dinero, el amor a la posición. Es como aquellos que somos bendecidos por Dios y después cambiamos al Dios que nos bendice por la bendición, o que no es ni bendición, por la añadidura. Eso es de las cosas que nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Quiénes estamos demandando señal? ¿Quiénes estamos exigiendo una señal? Entonces, él pudo haberles dicho que ya no habían, pero mire la señal que les estaba diciendo. Hermano, piensen esto, ¿se merecían esos fariseos y esos escribas y esa nación que se les diera esa revelación de esa señal? Pero así es Dios. Y démosle gracias a Dios que nosotros no somos Dios, sino a nosotros mismos ya nos hubiéramos acabado, hermano. Pero Dios no es así. Usted tiene una infinidad de defectos, yo tengo millones de defectos y aquí estamos. Qué misericordia, ¿verdad? Ahora, fíjese lo que les dice. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera, la generación perversa, enferma y desleal. Somos desleales. En cierto momento somos desleales. A veces hasta por una película cambiamos al Señor. Somos desleales. Le pongo un ejemplo trivial, absurdo. No le quiero decir otros que son peores que eso. Pero realmente ninguno es peor porque todos están en el mismo nivel. Cambiarlo por lo que sea es igual, se cambió. Ok. Entonces dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mira qué tremendo. El Señor les estaba diciendo a ellos eran conocedores de los profetas. Ellos sabían qué había pasado con Jonás, ellos sabían qué había pasado con los ninivitas. Ellos sabían que los ninivitas jamás habían oído palabra de Jehová. Los ninivitas jamás habían visto un milagro. Jamás. Y Jonás estaba de alguna manera representando al Señor Jesús. Le estaba diciendo: me van a matar, me van a llevar al sepulcro, voy a estar igual que Jonás, 3 días voy a estar ahí, pero al tercer día yo voy a salir. Esa es la única señal que ustedes van a tener ya. Y quiero decirle algo, tampoco esa sirvió. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Si Dios nos contesta, si Dios nos responde, si Dios nos bendice, si Dios nos dio trabajo, si Dios nos mantiene en el trabajo, si Dios nos da hijos, si Dios preserva a nuestros hijos, si Dios nos da una casa, si Dios nos da un esposo, si Dios nos da una esposa, si Dios nos da una familia linda, una suegra preciosa, si Dios nos da una iglesia, si Dios nos da palabra, si Dios nos da un pastor, hermanos, que aunque por muy malo que sea el pastor, pero te ha dado pastor, porque otros ni eso tienen. Y él no es ser desleal con ese Dios, que lo cambiamos por cualquier baratija. Mire, me duele. ¿Y sabe por qué me duele? Porque yo nunca lo pude hacer. Y mi familia es la única testiga que yo tengo, mis hijos especialmente. Porque ellos han nacido a la par de uno y han estado con uno. Jamás yo abandoné mi servicio. Nunca por nada. Ni siquiera por los estudios de la universidad. Tuve un compañero que en ese tiempo que yo estaba sirviendo, él estaba sacando su licenciatura en la UCA. Y él se graduó y todo. Y yo nunca olvido las palabras tan lindas que él me dio a mí. Y me dijo: mira, Mateo, te voy a dar un consejo. Jamás cambies al Señor, ni por un parcial, me dijo. Él se graduó. Él lo hizo. Y me dijo: jamás dejes de servirle al Señor por tus estudios, me dijo. Nunca lo vayas a hacer. Claro, él me lo estaba dando como consejo, no me estaba dando una orden. Pero ¿cuántos somos adúlteros?
Y no andamos en otra iglesia. No andamos con otros pastores. Pero somos desleales. Ellos nunca habían visto una señal, los ninivitas. Y mire lo que les dijo, pero señal no les agradaba, sino la señal del profeta Jonás, que a él le creyeron por haber salido del estómago del pez. Lo único que les queda es que ustedes crean en mí cuando me vean salir de la tumba. ¿Y qué dice Mateo 28? Pónganme Mateo 28, por favor. Versículo número 11 al 15. Ahí nos damos cuenta que el Señor tenía razón cuando dijo generación mala. De los que de nosotros somos malos, no tenemos compostura, porque despreciamos al único que nos puede curar nuestra enfermedad. Por eso somos mala generación. Dice el versículo 11, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estamos hablando de la resurrección, del terremoto, del ángel, etc. El versículo 12, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron oiga, ¿qué hicieron con la señal de Jonás? Por eso, ¿qué otro milagro esperamos? Si el que no, es que mire, cuando usted cambie, yo voy a ir a la iglesia, oiga. ¡Mentira! Usted va a cambiar y nunca van a ir. Se fija de un montón de tonteras que nos dicen. No, el problema no es usted. El problema es el corazón de las personas, de nuestros corazones. No, cuando usted cambie, papá. No es eso. Dice, dieron mucho dinero. ¿A quiénes? A los soldados. Pero miren lo que sigue en el versículo 13. Diciendo, decid vosotros. Mire la señal de Jonás. La que vieron, hermano. Era la mejor señal de todas las señales. Jamás había habido una señal con esa naturaleza de morir y resucitar. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros, ¿qué? Dormidos. Mira, qué mentirosos. Dígame, ¿no era una mala generación? ¿Que acaso no hemos enseñado que la Biblia nos muestra de que aquel que nunca recibe a Jesús de verdad, de corazón y nunca cambia, es porque se venía frito igual que Judas? Versículo 14. Y si esto lo oyere el gobernador, mire la generación mala, siempre ha habido corrupción. Nosotros le persuadiremos, como era con la vida que se pagaba, aunque ya estaba muerto, pero iban a pagar con la vida. Por eso el carcelero de Filipo se iba a matar, porque se abrieron las puertas después del terremoto y Pablo le gritó, aquí estamos todos, le dijo, no te mates. Y él pidiendo luz, claro, él iba a morir por un preso que perdiera, pero igual iba a pasarle a esto. Dice, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y mire el 15, hasta este día, lo del versículo 15. Y ellos, tomando el dinero, qué raro, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día. Todas las mentiras, todas las excusas, hasta este día son las mismas. El que no quiere nada con Dios siempre va a tener una excusa. No, papá, cuando yo termine. No, papá, cuando yo me gradúe. No, papá, cuando yo trabaje. No, papá, cuando usted cambie. No, mamá, cuando usted ni siquiera se imagine. Mamá, déjeme a mí hacer la decisión a mí solo. Generación mala. Si pertenece a la generación mala, hasta el día de hoy va a decir lo mismo. Ahora no puedo seguir por razones de tiempo, pero
¿Por qué no reflexionamos nuevamente en el tema? ¿Quién demanda señal? ¿Quién demanda cambio? ¿Quién demanda o exige fruto? ¿Quién demanda? Normalmente, según esta palabra, el que pertenece a una generación mala. Por eso, perversa significa también la palabra. Una generación perversa. Que no importa lo que pase, lo sobrenatural que suceda, no se van a convertir. Y que Dios siga teniendo de nosotros misericordia. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque podemos ver, Señor, la maldad que había en esta generación. Había maldad porque rehusaban ser reformados. El que rehúsa ser reformado pertenece a una mala generación. Una generación así es una generación que es condenada por los hombres de Nínive, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y fueron librados de la ruina. Por eso, bienaventurados los que sin ver creyeron. A Israel le vino la destrucción. Y el Señor tuvo que decirles: y he aquí, más que Jonás en este lugar. ¿Quién demanda señal, hermano? ¿Quién le demanda señal a usted? Normalmente es el perverso, el malo. Normalmente el desleal. Señor, ayúdanos a que esa enfermedad en nosotros pueda ser sanada. Que nuestros genes sean limpios de eso que nosotros hemos heredado como una creación con una naturaleza caída. No solamente nuestros padres, sino hablamos, Señor, de esa generación caída. De esa generación que no puede entrar a la tierra prometida, sino que tiene que quedar en el desierto. Señor, no quiero ser parte de esa generación que te negó en el desierto. No quiero ser de esa generación que va en pos de dioses ajenos o extraños. Señor, no quiero ser de esa generación que te ponga excusas, que más que excusas son justificaciones. Pero yo estoy consciente que no quiero ser reformado. Señor, líbrame de eso. Gracias, Padre, por esta noche, por tu pueblo que se congregó. Y yo sé, Señor, que si tú pusiste esta palabra, es porque hay oídos que la han recibido, Señor. Líbranos, por favor, y ten misericordia de la generación que hemos procreado, Señor. Ayúdanos a que no sean una mala generación, que nosotros no seamos responsables, para que no te digan el día de mañana: queremos ver señal de ti para creer, cuando hay cientos de señales que no han cambiado sus vidas. Gracias, Señor, te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Misericordia es la que clamo a ti, por la cual
cual estoy aquí. Misericordia es la que clamo a ti, la que me hace estar junto a ti. Y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, Señor.